Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ah, pues está empezando una temporada en donde vamos a estar mucho en casa. Entonces vamos a hacer muchos problemitas. Acuérdense que si no es necesario, pues no salgan de su casa. Lávense las manos todos los días. Deberían lavarse las manos todos los días, más de una vez, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer este problemita. Es un problema que vamos a trabajar conteo, pero poder hacer bien las listas, ¿no? Saber bien cómo contar las cosas. Eh, entonces, dice, determina de cuántas formas distintas se puede dividir un tablero de 8 por 8, como este que se muestra aquí en la figura, 8 por 8, eh, en exactamente 5 rectángulos, formados por uno o más cuadritos, o sea, un solo cuadrito cuenta como rectángulo, de tal forma que haya exactamente un cuadrado, además dice cuadrado, que tenga sus 4 lados completamente dentro del tablero. Y recuerda que un cuadrado también es un rectángulo, o sea, los de las orillas pueden ser cuadrados, el del centro tiene que ser un cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí hay un ejemplo. Ok, entonces, es un problema un poco difícil de pensar cómo atacar. Entonces les voy a mostrar pues cómo atacarlo. ¿Ok? Entonces, mi plan va a ser más o menos simple. Voy a ver para para ese cuadrado en particular, de cuántas maneras puedo dividir el resto del tablero. Y entonces, si puedo contar para ese cuadrado de cuántas maneras puedo dividir el tablero, entonces lo único que tengo que hacer después es saber cuántos cuadrados puedo hacer. ¿Sale? Entonces, me voy a tardar un poco porque voy a estar como coloreando y cosas así. Descargué una actualización de esta cosa y algunas teclas como que cambiaron el significado. Es medio molesto. Entonces hay varias maneras de pensar en cómo dividir el tablero una vez que tengo esto de aquí. Entonces, eh, pues el tablero grande tiene 4 esquinas, hay 4 rectángulos que van a las esquinas. Entonces, este de aquí es la manera en que un rectángulo toca 4 esquinas. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántas maneras podemos hacer algo así? Voy a pintar este de amarillo. Y eso es lo que va a hacer que me tarde. Voy a estar coloreando mucho. Supongo que se van a desesperar un poco. Entonces, esta es pues la manera que está dada por el problema. Sí, me voy a tardar un montón. Esa es la manera que está dada por el problema de un rectángulo que toca 4 esquinas. Pero así como es ese, de entrada, hay varias maneras de hacer como que este mismo acomodo. De hecho, hay exactamente otras dos. ¿Qué quiero decir? Incluso si el que está sombreado es tal cual este de aquí, hay 3 maneras distintas en que los otros 3 rectángulos se pueden dividir el resto del espacio. Y eso es lo que quiero decir. Yo sé que esto no es muy eficiente, es muy divertido. Estamos encerrados en casa, entonces. Ok. ¿Y cómo van las otras dos? Pues dependen un poco del azul que está opuesto. Este,
porque ese de ahí está como encerradito, digamos, pero también podría salir y tocar una esquina, o podría salir y tocar la otra esquina. ¿Sí? Entonces, eso nos va a dar en total tres maneras de llenar, tres maneras de hacer esta repartición para cada manera de escoger el que toca las dos esquinas. O sea, aquí decidimos que era el de abajo el que toca las dos esquinas, pero podríamos hacer otras tres reparticiones si fuera el de arriba el que toca las cuatro esquinas, si fuera el de la derecha el que toca, perdón, dos esquinas, si fuera el de la derecha o si fuera el de la izquierda. Ok, no sé ni qué sé. ¿Sale? Entonces, son 3 por 4. Son 12 maneras en total de hacer una repartición de este tipo. ¿Qué es este tipo? Es un rectángulo toca las cuatro esquinas. Son 3 cuando está el de abajo y es por 4 porque podría ser el de la izquierda, el de la derecha o el de arriba. Entonces, esa fue la primera. Ahora, podríamos hacer también una repartición cuando dos rectángulos tocan cuatro esquinas. ¿Cómo se ve eso? Pues dado que ya tengo este color, tendrían que ser necesariamente, como hay cuatro esquinas y quiero que dos rectángulos toquen dos, tendría que necesariamente ser rectángulos opuestos. Entonces, en este caso sería el rosa y el naranja. Entonces, estos casos se distinguen de los que ya contamos, pues porque no había ninguno de los que ya contamos que toca dos esquinas. Y si estamos pidiendo que tocan dos esquinas, pues no pueden ser como los anteriores. Me estoy tardando. Está divertido. Espero que esté divertido para ustedes también. Les da tiempo de reflexionar. ¿Sí? Entonces dos rectángulos tocan, o sea, dos rectángulos ocupan un lado completo del cuadrado. Y entonces, pues solo hay cuatro maneras de hacer esto. Porque son, perdón, de hecho solo hay dos maneras de hacer esto. Son estos dos o estos dos. Y ya. Y entonces hay una última manera que es ninguno. Este 4 nunca iba. Entonces son dos esquinas. Ninguno toca dos esquinas. Entonces si ninguno toca dos esquinas, ¿cómo se tienen que ver? Pues hay dos maneras. Podrían, digamos, hacer un reguilete hacia la derecha, como en este caso, o podrían hacer un reguilete hacia la izquierda. Como en este caso. Y entonces, si estoy pidiendo que ninguno ocupe dos esquinas, pues la manera de acomodarlas está más o menos determinada, porque pues este solo puede tocar una esquina, que quiere decir que no se va hasta abajo, y este tiene que tocar una esquina, que quiere decir que se tiene que ir hasta abajo. ¿Sí? Lo mismo pasa con el amarillo. Entonces este solo toca una esquina y ya le está tocando ahí. Entonces pues se detiene aquí. Y este no ha tocado una esquina todavía. Entonces se tiene que ir hasta acá. Listo. Y el último, que pues los puristas dirían que ya no lo tengo que colorear porque ya está de blanco. No sé qué dices. Listo.
Entonces hay pues otras dos maneras. Entonces, con ese cuadrado de ahí, es posible hacer 16 acomodos. 16 acomodos por cuadrado. Entonces lo único que me falta en el problema es saber pues cuántos cuadrados puedo hacer. Y eso es un problema un poco más sencillo. Entonces todo eso que hicimos ya cumplió su función. Entonces ahora necesitamos saber cuántos cuadrados podemos hacer. Entonces el cuadrado, para que sea un cuadrado interior, tiene que estar adentro de este cuadrado más grande. Y pues siguen una regla bastante sencilla, ¿no? El más grande es el de 6 al cuadrado, que solo hay uno. El siguiente es el de 5 al cuadrado, que va a haber 4. 4 al cuadrado, sí, o sea, puede estar en una esquina, o en la otra esquina, o en la otra esquina, o en la otra esquina. El de 4 al cuadrado, en cambio, va a haber 9, porque se pueden mover 3 lugares, hacia la derecha o hacia la izquierda, y 3 lugares arriba o abajo, 3 por 3 da 9. El de... ¿Qué sigue? El de 3 al cuadrado hay 16, el de 2 al cuadrado hay 25, y el de 1 al cuadrado hay 16. Entonces sigue una especie de regla inversa con los cuadrados. Perdón, no son 16, son 36. ¿Sí? Y no puedo hacer esto en mi cabeza. Es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6 son 91. Entonces son 16 acomodos por cuadrado y hay 91 cuadrados distintos. Entonces la respuesta sería 16 por 91, que son 1456. Y eso es todo. Fue un problema un poco largo porque me tardé mucho coloreando. Para mí fue divertido colorear. Pero el punto es, creo que es muy difícil tratar de resolver este problema de otra manera. Sí separamos en casos, pero no contamos cada caso individualmente. Todos los casos se comportan de la misma manera. O sea, cada cuadrado central me va a generar 16 acomodos. Entonces, contamos dos casos. Contamos cuántos casos hay. Hay 91 cuadrados posibles, que son una de las condiciones. Y para cada uno de esos casos, cuántos subcasos hay, cuántos acomodos, cuántas maneras de dividir. Entonces, hicimos dos conteos más o menos sencillos para no hacer otra cosa, o sea, no, sería un poco más difícil decidir como las fronteras de alguna otra manera. Y, sí, esta es la manera más sencilla, creo, y es una estrategia bastante común al momento de hacer problemas como este. ¿Sale? Ok, entonces eso fue todo por hoy. Nos vamos a estar viendo mucho estas semanas, bueno, si ustedes quieren. No salgan de casa, lávense las manos 6 veces al día. Si se sienten mal, avísenle a alguien. ¿Sale?